Ya. Buenas noches, estamos con Liliana Miranda. Ella ha sido autora del segundo informe del IPCC y ha participado. Sexto informe del IPCC. AR6, ¿no? Pero el grupo segundo. El grupo 2. Sí. Ha participado en un conversatorio sobre crisis alimentaria y ha dado muchas voces de alerta. ¿Qué podría decirle a la comunidad científica y a la sociedad civil respecto a estas alertas que ha mencionado? Tal vez resumirlas. Usted habló de unas zonas habitables para el Perú, otras zonas no habitables. Tendríamos que avanzar hacia una adaptación mucho más de manera más diligente, ¿no? Y tampoco que no había mucha información, mucha data en el informe sobre estos aspectos, tanto para Perú como en parte de Latinoamérica, donde parecen como zonas grises. Sí, bueno, efectivamente en el capítulo 12 del sexto informe de evaluación del grupo 2 del IPCC, que ha salido ahora en marzo y que ya está en la página web del IPCC, ustedes lo pueden encontrar y libremente bajarlo gratis. Claro, el problema es que todavía está en inglés, pero va a estar traducido al castellano en pocos meses y a todos los idiomas, ¿no? de los países del mundo. Allí nos está diciendo el informe que van a haber impactos serios según los escenarios de cambio climático que ha definido el Grupo 1. Entonces, en el peor de los escenarios, para el caso de Perú, lo que vamos a hacer es enfrentar probablemente una sequía más o menos prolongada, ¿no es cierto? Sí, y por otro lado, además de una sequía prolongada, podrían presentarse picos de lluvia intensa con estas, le llaman en inglés flash flood, ¿no es cierto?, como ha sucedido en Alemania hace poco, como ha sucedido en China hace poco, y que sin previo aviso, sin mayor alerta, de pronto tú te estás durmiendo en tu cama y de pronto la casa está flotando. Doctora, lo que quería preguntarle también es sobre, si bien es cierto todo, ¿qué podría decir sobre, somos un país también andino, tropical y que tiene masa glaciar? Ha habido un retroceso muy importante, más o menos se estima que cerca del 50% de la masa glaciar se ha perdido y eso también genera problemas en la cultura y en la disponibilidad del recurso hídrico. Se ha perdido en algunas zonas el 30%, en otras el 50%, pero se calcula que el 2050 prácticamente no quedaría nada digamos, a cierta altura, digamos, solamente los picos van a quedar, los más altos, el resto. Ustedes saben, este cerro de 7 colores de Cusco era un glacial, se ha derretido y ahora han salido los colores y se ha vuelto un destino turístico. Pero cuando pierdes un glacial, lo que estás haciendo es perdiendo el stock de agua dulce, que justamente permite irrigar y mantener los bofedales andinos y la agricultura, digamos, no vive solo de la precipitación de la lluvia, sino también de estas fuentes de agua que se van derritiendo y van generando todo un circuito de canales y permite además justamente extender los periodos, digamos, húmedos para la agricultura y para la ganadería. Esto lo vamos a perder. Y encima se está viniendo el tema de la subida del nivel del mar, donde una subida que ya va a 20 centímetros y que podría llegar a 45 centímetros más solo en el 2050. Una pregunta sobre la Amazonía. El Perú es un país amazónico que tiene más o menos cerca del 60% de su territorio, pertenece a la selva amazónica junto con Brasil. ¿Qué escenarios usted está viendo? Y sobre todo, por ejemplo, con los aumentos de la temperatura, ya vemos incendios en California, en Siberia, ahora en Europa. El Amazonas es podría ocurrir un incendio forestal de gran escala en corto tiempo, debido a que las condiciones están pasando de condiciones húmedas a secas. Y además, con este derrame de petróleo, hemos visto que somos incapaces de salvar a animales silvestres. O sea, solamente se han salvado 64 aves y de ellas solo han vivido la mitad. Mira, para cerrar la pregunta nada más, en un escenario de un incendio forestal en la Amazonía, que es súper mega diverso, perderíamos una gran capacidad de la biota, además de los daños laterales o colaterales. A ver,
Hay tres escenarios que ha trabajado el IPCC, el grupo 1. Ante la subida de temperatura de 1.5 grados, la sequía estaría fundamentalmente en la digamos, franja sur, de la costa sur, Chile, ¿no? Parte de la Argentina, costa sur de Perú y algo de la Sierra Sur y de la Amazonía, algo. En escenario de 2 grados, esto sube y avanza hasta la selva de Ecuador y de Colombia. Y en el escenario de 4 grados, todo se vuelve seco. Todo. O sea, ahí tenemos que hacer maletas y nos vamos, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Todos nos convertiríamos en refugiados climáticos a menos que encontremos la manera de que nos salgan escamas y respiremos agua, ¿no? Tipo peces. Entonces, esta situación sí es muy grave, ¿no? Es un famoso tipping point, es un umbral que si lo cruzamos, el asunto va a estar muy mal. Obviamente por eso hay todo un esfuerzo de no pasar del 1.5, estamos en 1.1, pero el grupo 1 nos dice que ya en el 2040 vamos a estar en 1.5 y así como vamos al 2 grados lo llegamos al 2045 y 50, o sea, es una subida permanente. Tanto Brasil como Perú están perdiendo sus territorios, sí, y sobre todo están asesinando a líderes que denuncian, por ejemplo, la extracción maderera, forestal o minera, ¿no? Sobre todo minería fluvial en la Amazonía. ¿Cómo usted ve este tema? Por ejemplo, la amenaza a los defensores, No, que el Perú no ha firmado, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Somos suicidas, como sociedad estamos siendo suicidas. Estamos siendo suicidas y ecocidas. Eso estamos haciendo porque de los ecosistemas depende nuestra vida y hay que cuidarlos. Y tenemos que cuidarlos agresivamente y parar con esta actitud de no proteger. Y no dejar que aquellos que lo protegen sean agredidos o incluso asesinados. Muchísimas gracias, doctora.